Trequeros, montañeros, bienvenidos a un nuevo episodio con Aventura Click. Soy Pablo y hoy les traigo una ruta impresionante en busca de la Cascada de los Vientos. Prepárense para un trekking lleno de la fuerza del agua, culminando con una caída de más de 30 metros. Además te indicaré cómo llegar, te daré datos interesantes durante todo el recorrido. Por eso, quédate hasta el final para disfrutar de este maravilloso sendero. Hola trequeros, montañeros, bienvenidos a un nuevo episodio con Aventura Click. Hoy nos encontramos en el Cajón del Maipo en una ruta hacia la Cascada de los Vientos. Estamos con mi amigo Mauricio y nos vamos a adentrar en la cordillera para encontrar esta hermosa cascada. Así que acompáñenme, vamos. Caminamos por un tronco arrastrado por los aluviones producidos por las lluvias del 2023, bajo la antigua estructura de piedra del antiguo puente férreo. ¿Cómo llegar? Si vas en automóvil, dirígete desde Santiago unos 82,2 kilómetros al sureste, rumbo al Cajón del Maipo. El recorrido dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos, hasta llegar al puente mecano del estero San Alfonso. Te dejo el enlace de la ruta en la descripción. Puedes estacionar al borde del río, pero llega temprano o podrías quedarte sin estacionamiento. Si prefieres el transporte público, en una combinación de metro y autobús, primero debes llegar a la estación Bellavista de la Florida y luego toma el Metrobús MB72, que te llevará hasta el puente mecano del estero San Alfonso. Los buses salen desde las 7:30 am y regresan desde Baños Morales hasta las 18 horas. Iniciamos el recorrido por debajo del puente mecano en dirección noreste, siguiendo el estero San Alfonso río arriba. Prepárate para mojarte los pies. Cruzaremos el estero varias veces, tendremos terrenos de piedra, tierra y el mismo estero. Además, algo de escalada más parecido al barranquismo o cañoning. Regularmente esta ruta se realiza en 4 horas. No se debe considerar una ruta fácil, ya que hay varios puntos de riesgo. Como podemos ver, el uso de bastones no solo es útil, sino que a menudo necesario para cuidar tus rodillas, además de ayudarte a mantenerte seco. No olvides siempre el equipo adecuado y usarlo correctamente. El sendero se eleva alrededor de 5 a 10 metros y podemos ver cómo el cauce de agua se extiende en dirección al río Maipo. El estero San Alfonso se origina en el Cerro Peladeros, que llega a los 3.892 metros sobre el nivel del mar. Chicos, y aquí podemos ver cómo ha ido puliendo el agua a la roca, dejando evidencia de los estratos de esta montaña. Espectacular. Recuerda, amigo, no dejen rastro. Respeta la naturaleza. En la ruta vamos a encontrar intervención del río, seguramente para darle agua potable a la gente que está más abajo, pero la verdad que no se pensó a lo mejor en un manejo más ecológico y se ven todas estas mangueras y ductos invadiendo este espacio que es tan natural. Les voy a mostrar ahí. Hay algo que tiene que pensar la municipalidad del Cajón del Maipo, pero un lugar muy bonito. Hasta cierto punto llegan las mangueras y después desaparecen más arriba. Chicos, hemos llegado a un punto crítico donde tenemos que subir o escalar esa parte que está allá. Vamos a tener que tirar una cuerda para poder avanzar. En este tramo de la ruta, la escalada se convierte en una necesidad. La adrenalina sube mientras nos preparamos para superar este obstáculo. Atravesamos un pequeño cajón, obligados a entrar al agua río arriba hasta la roca que tendremos que escalar usando cuerda. El terreno se vuelve más desafiante, pero la recompensa al final del camino vale cada esfuerzo. Vamos hacia la roca que marca el siguiente hito en nuestra aventura. Este salto de agua de 5 metros aproximadamente nos presenta un reto emocionante. Planificamos cuidadosamente nuestro ascenso para asegurarnos de hacerlo de una manera segura.
Chicos, y hemos pasado el punto más crítico hacia la cascada de los vientos. Como pueden apreciar, aquí hay un desnivel bastante complejo, pero afortunadamente con equipo logramos ascender. Recuerden siempre traer sus implementos de seguridad, cascos, cuerdas, mosquetones, todo el equipo necesario para que hagan esta actividad de forma segura. Continuemos. A medida que ascendemos encontramos más maravillas naturales. Los pequeños saltos de agua y las formaciones rocosas nos cautivan con su belleza. Aquí tenemos los toboganes formados por el agua. Como pueden ver, se descarga el agua con bastante fuerza, a gran velocidad. Cada paso nos acerca más a nuestro destino, mientras disfrutamos de estas impresionantes caídas de agua que embellecen nuestro recorrido. Los toboganes naturales ofrecen una vista fascinante del poder del agua y su capacidad para moldear la roca con el tiempo. ¿Cuál es la mejor época para visitar la Cascada de los Vientos? La mejor época para esta ruta es entre noviembre y marzo. Durante estos meses el clima es más cálido y estable, el caudal de la cascada es más impresionante y las condiciones del terreno son más seguras. Evita el invierno y el otoño debido al frío, la nieve, el hielo y las lluvias intensas. No puede ser que haya un pañal aquí al lado de los toboganes hacia la Cascada de los Vientos. No lo encuentro lógico. Tenemos que cuidar estos lugares y preservarlos. Así que creo que es una excelente práctica traer una bolsa de basura y recoger toda la basura que encontremos. Ayúdame con esta campaña de seguir limpiando y no dejar rastro. La fuerza del agua es impresionante y debemos ser cuidadosos al decidir cómo avanzar. ¡Toboganes! ¡Toboganes! ¡Oh, que queda resbalosa la zapatilla! Cada paso debe ser bien pensado para asegurar nuestra seguridad. Chicos, y hemos llegado a un punto en donde tenemos esta cascada, una de tantas que se forman aquí hacia la Cascada de los Vientos. Como podemos ver, está muy bonita. Hasta este punto podemos llegar, después tenemos que rodear por el lado izquierdo de la ladera. Mauricio continúa con el ascenso mostrando su determinación. La ruta se vuelve más empinada, pero la meta está cada vez más cerca. Tips de supervivencia. Nunca vayas solo en rutas difíciles. Es crucial tener compañía en terrenos peligrosos y tener un plan de comunicación en caso de emergencia. Informa a alguien de tu itinerario y tu hora estimada de regreso. Por eso hay que traer casco, porque mira cómo está la roca arriba. Estamos cerca a la Cascada de los Vientos. Y aquí una un poco más pequeña. Como el agua va moldeando la geografía de todas estas hermosas montañas. El dato clic. ¿Sabías la diferencia entre río, estero y arroyo?
El río es una corriente de agua continua y más grande que fluye hacia un océano, mar o lago. Los ríos suelen tener una gran extensión y volumen de agua. El estero es una corriente de agua más pequeña que un río, comúnmente encontrada en áreas más bajas o planas. Puede secarse en épocas de sequía y no siempre tiene un flujo constante. El arroyo es aún más pequeño que un estero, y su flujo puede ser muy variable, a veces incluso desapareciendo por completo en ciertas épocas del año. Los arroyos suelen ser temporales y se forman principalmente por lluvias y deshielos. Así que cuando hablemos del estero San Alfonso, nos referiremos a una corriente de agua más pequeña y variable comparada con un río, pero más constante que un arroyo. Esta zona es muy peligrosa, hay que tener cuidado con la caída porque si no, no se puede contar. Ahí está Mauricio, esperándonos ya para el tramo final de Cascada de los Vientos. Aquí en la curva ya está la cascada. Hay que tener cuidado con las caídas. Se te puede fracturar un tobillo. ¡Qué bonito! Chicos, y lo hemos logrado. La emoción de ver la Cascada de los Vientos es tal que hasta los pasos más cuidadosos pueden ser traicioneros. Pero el entusiasmo nos lleva a seguir adelante. La pequeña cascada se convierte en un preludio del gran salto de la Cascada de los Vientos. Un espectáculo natural que nos deja sin aliento. La emoción al llegar debajo de la cascada es indescriptible. Sentimos su fuerza y la energía que emana de este impresionante espectáculo natural.
está la Cascada de los Vientos. Espectacular. Sin duda que es un lugar para cuidar, para preservar. Por favor, todas las personas que vengan, llévense su basura, no dejen rastro y disfruta de esta maravilla siempre en un entorno natural y limpio. El dato clic. Al inicio de nuestra ruta nos encontramos con una fascinante estructura de piedra. Esta era parte del ferrocarril Puente Alto El Volcán. Comenzó su construcción en 1906 y se inauguró en etapas hasta completarse en 1914. Originalmente pensado para llegar a Argentina, el proyecto se abandonó debido al auge del automóvil. Este ferrocarril, que dejó de operar en 1985, fue crucial para conectar la región del Cajón del Maipo, transportando minerales y productos agrícolas. A lo largo de los años hubo varios intentos de restauración con fines turísticos, destacando el proyecto Ave Fénix, que buscaba reactivar un tramo de la vía para atraer turistas. Un pedazo de historia en nuestra aventura. Trequeros, montañeros, hemos llegado al final de este video. Recuerda, si vas a la montaña, no olvides no dejar rastro. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta. Me ayudas un montón. Suscríbete para que no te pierdas nuevas rutas y aventuras. Comparte para que crezca nuestra comunidad. Comenta qué fue lo que más te gustó de esta ruta. Y nos vemos en otra aventura click. La aventura no termina aquí. Haz clic en alguna de estas dos aventuras para seguir explorando paisajes espectaculares y momentos memorables en la naturaleza.